Recuerdo que era muy recurrente una frase de mi abuela que decía: soy muy evitada de chismes y dificultades. Y quizás esta sea la idea que persiguen aquellos que no están listos para tomar una decisión o una posición cuando se hace alguna pregunta como: ¿quiénes están a favor de tal cosa? Algunos levantan la mano. ¿Quiénes están en contra? Otros pocos levantan la mano, pero un gran sector se queda esperando a ver quién de los dos lados gana para entonces apoyarlo. Algo así como decir: esperar para dónde sopla el viento. Esto porque tratan de alguna manera mantener una imagen que evite la controversia, que es exactamente el título que lleva el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana: controversias. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, en el capítulo 10 y el verso 34. ¡Qué texto más controvertido! Y no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, mi paz os traigo, no como el mundo da, está anunciando anticipadamente que al venir acá, Él no traerá paz a la tierra. La etimología del vocablo controversia es un vocablo compuesto de contra, que va dos posiciones que no están de acuerdo y que entran de alguna manera en una diferencia. No necesariamente esta diferencia debe ser violenta, ni tampoco debe ir directa a denigrar a uno de los exponentes. Mientras se mantenga dentro de los argumentos inteligentes del texto, del fondo en sí del tema, todo marchará bien, porque se busca un objetivo en común, y es aprender, no importa quién tenga que ceder. El problema es cuando el orgullo entra de por medio, y entonces, ante la falta de argumentos inteligentes, comienza a señalarse a uno de los expositores para tratar de denigrarlo, desvalorizarlo, desmeritarlo, y de esta manera entonces que se pierda la atención sobre el tema principal y se desvíe hacia uno de los expositores. Esto es precisamente el inicio de la gran controversia de todos los tiempos, del conflicto de los siglos, ese que inició en Génesis, cuando surge una posición contraria a la de Dios. Él os está mintiendo, les dijo el enemigo a Adán y a Eva: no moriréis. Esta gran controversia es imposible evitarla. Si usted es de los que quiere estar en medio de esta posición, el estar en medio simplemente lo ubicará del lado de aquellos que son mayoría contable para este mundo. Y quisiéramos aclarar este punto. Hay dos formas de ver, hay dos puntos de vista en medio de la gran controversia: el punto de vista del cielo y el punto de vista del mundo. Estamos en el mundo, así que aparentemente la mayoría es acá. Pero como decía Eliseo, abre tus ojos y te darás cuenta que son malos que están de nuestro lado, porque la mayoría está en el universo, aquellos que tienen todavía una relación íntima con el Señor. Así que es inevitable. En la palabra de Dios, la Biblia, es controversial. Jesús mismo es controversial para este mundo. Y ese es un punto muy importante a aclarar. Es controversial para quien tiene una posición distinta a la que el mundo tiene, porque la del mundo está inspirada en aquel que desde un principio acusó a espaldas de él al Señor, al Creador del universo, como un mentiroso. Le levantó un falso testimonio. Desde ese entonces se crean entonces dos grupos. Uno en el Edén, en Génesis capítulo 3, uno que está a favor de la vida, porque Dios tiene una verdad, solamente una, la de Él. Este es un punto importante también a aclarar. Hay algunas personas que dicen que hay varias verdades o verdades más pequeñas de la verdad principal. Verdad solamente hay una, y de esa dependen todos los principios en los cuales nosotros creemos: la observancia de un día de reposo, el apoyar con diezmos y ofrendas, el avance del evangelio, la predicación del mensaje del tercer ángel. No son verdades distintas,
son parte de una sola verdad, y la verdad es presentar a Cristo como la única opción de salvación y de vida eterna. Y la otra posición, la del otro grupo, es aquella que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque te separa de la fuente de la vida, que es el Señor, y este es Satanás. Así como Dios es el Padre de la verdad, Satanás se identificaba en la palabra de Dios como el padre de la mentira. Este mismo ejemplo lo encontramos de la gran controversia en el ejemplo de Elías, que está registrado en 1 Reyes, en el capítulo 18 y el verso 21. Recordarán ustedes entonces el llamado que hace Elías a todos los que están reunidos ahí junto al rey Acab, más de 800 eruditos de la época. Si creen en Dios, síganle, y si creen en los Baales, pero síganle. Entonces, pero tomen una decisión, tomen una posición, no estén en medio, o a favor de uno o a favor del otro. Pareciera entonces que la mayoría podía tener la razón, los que seguían tras los Baales. Sin embargo, en el Señor Jesús somos mayoría. ¿Qué implica seguir a Dios? De acuerdo al estudio que podemos unirlo perfectamente con el libro de Apocalipsis, encontramos dos iglesias. Lo hemos estudiado anteriormente. La palabra iglesia, que es un parlamento, un conjunto de personas, y que Pablo lo asocia específicamente hacia la vida cristiana. El capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta una iglesia que es virgen y que solo presenta a un Dios, una sola creencia, una sola manera de ser, y no la que está al antojo del cliente, sino que está dirigida por el carácter de Dios, que es eterno y es perfecto. La segunda, que implica seguir a los Baales, esta lo podemos encontrar en la figura de varios dioses, o las rameras, por así decirlo, y para eso quiero pedirles que me acompañen al último libro de la Biblia. Estoy en Apocalipsis, en el capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Una ramera. El versículo 5 la identifica. En su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tú vas a encontrarte con congregaciones en donde te dicen, al fin y al cabo es el mismo Dios, todas nos dirigen hacia el mismo. No importa, tú vas a encontrar un lugar en donde te gusta, quisieras que te acepten bailando reggaetón. Aquí está una congregación que, de acuerdo para eso. ¿A que te gusta saltar y aplaudir? Aquí está esta otra. ¿A que te gusta hablar en un lenguaje que nadie entiende, pero que tienes unas sensaciones eléctricas? Aquí está otra. ¿A que te gusta una que haga milagritos y cosas sensacionales? Aquí está esta. ¿A que te gusta alguna que vio un ex? Aquí está esta. No importa que te gusta una que tenga imágenes, aquí también está esta. Al gusto del cliente. Pero la palabra de Dios dice claramente que el Señor viene por una iglesia que es virgen. Y saben ustedes, el movimiento ecuménico tiene precisamente su cuna en el versículo 13 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y dice la palabra de Dios: estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. El vocablo ecuménico viene de una raíz griega que dirige a todos hacia una sola casa y los concentra para un solo bien común, un solo objetivo. No importa de dónde tú vengas, te acepta tal y como estás, siempre y cuando al fin y al cabo tengamos un mismo objetivo. El Señor no es ecuménico. La palabra de Dios no es ecuménica. Que quede claro. Hay un solo mensaje y es el del Señor. Y tome nota que aquellos entonces que están dentro de este grupo que es controversial, porque ellos son los que iniciaron la controversia, no el que está sosteniendo la verdad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 17 y el verso 14. Estos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes inician el pleito? Este movimiento diversificado y tolerante entre ellos mismos porque están dentro de su propio mundo.
El vocablo pelear es un poco risible, viene del contexto de jalarse de los pelos. Es cuando ya no tienes argumentos inteligentes y no tienes como un objetivo principal el crecimiento de la iglesia, encontrarte con la verdad, crecer espiritualmente, sino que lo que buscas es sostener de forma antojadiza tus propios intereses. Has desviado la verdadera vocación por la cual surgiste y fuiste llamado, que es la de salvar a otros, de salvar almas para el Señor, pescador de hombres. Cuando se pierde esta visión, entonces se deja por un lado el argumento que no hay nada más importante que anunciar a Jesús como la opción de salvación, y presentas entonces un ataque directo contra aquel que está exponiendo la verdad. ¿Qué importa que hablen acerca de ti? Tú sostén la verdad, no te salgas de ese contexto que es el del crecimiento espiritual. Y esto, quizás, la pregunta que surgiría es, ¿pero por qué pelear? En primer lugar, porque hay dos espíritus totalmente distintos. Uno es el espíritu del enemigo y otro es el espíritu de Dios, un espíritu blasfemo. Otro que es simplemente un espíritu que con un inmenso amor quiere que tú y yo volvamos a ser llamados hijos de Dios. Segundo, porque no hay relación luz con tinieblas. El Señor es luz y las tinieblas, la oscuridad está en aquel que no está de acuerdo con la verdad. Y finalmente, porque ellos están en su lugar, nosotros somos de alguna manera peregrinos y advenedizos. Esta no es nuestra tierra. Nos quieren echar, no nos toleran, no nos soportan, no están dispuestos a estar escuchando a aquel cuyo mensaje da testimonio de la oscuridad en la cual se encuentran, se sienten señalados. Y ante la falta del querer realmente encontrar un objetivo de crecimiento espiritual, les es más fácil tratar entonces de ver cómo te hacen a un lado, cómo te desaparecen, cómo te desacreditan. ¿Y cuál es el verdadero problema de esta circunstancia? Bueno, realmente no nos extraña una oposición controversial con aquellos que no son creyentes, con aquellos que no son de la misma fe. El verdadero problema, la verdadera gran controversia que está lista para tratar de confundir, si es posible, aún a los escogidos, es la que se está desarrollando dentro de las mismas filas del pueblo que ha sido llamado a ser el pueblo de Dios, dentro de tu iglesia, dentro de nuestra iglesia. Es la relación de cizaña entonces con trigo. Y eso es un problema que lo podemos ejemplificar de acuerdo como lo hace la lección de escuela sabática de esta semana en la relación que tuvo Jesús en alguna de sus actitudes y que fue señalada constantemente por el movimiento farisaico. Sí, es verdad. Algunos tal vez desde el principio dirán, pero ¿qué relación tiene con la lección de escuela sabática lo que el hermano Carlos está hablando en este momento? He querido dar el trasfondo de la gran controversia de todos los tiempos, y que esta seguirá existiendo mientras no venga el Señor y haga cielos nuevos y tierra nueva. Voy a tomar solamente dos ejemplos de los que son presentados en la lección de esta semana. Me llaman la atención de una manera muy especial. El primero de ellos, el caso del paralítico, que se encuentra registrado en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y el verso 5. Estoy en el libro de Marcos, capítulo 2 y verso 5. Y dice la palabra de Dios: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y profundicemos un instante, tratemos de ser empáticos y pongámonos en la posición del paralítico. Ha pasado no sé cuánto tiempo de su vida en esta condición, pero es bajado con mucha desesperación por el techo. Necesita llegar al Señor. Esto me recuerda, probablemente en los próximos días estaremos estudiando el ejemplo de la mujer de Marcos capítulo 5, esa mujer que tenía 12 años de hemorragia, desesperada por acercarse al Señor. Pero recordarán ustedes que la intención de la mujer no era curarse, ya estaba resignada para eso. Lo que ella que en verdad quería era tener paz en el corazón, sentir que era finalmente aceptada por alguien. Y de ahí entonces, como pudo con las fuerzas que todavía tenía, arrastrándose probablemente, llega a los pies del Señor y toca el borde de su manto. De igual manera, el paralítico no puede llegar, hay una gran muchedumbre, está atestada la casa, es prácticamente inaccesible llegar al Salvador. Y lo único que quiere, quizás de alguna forma, es entonces que le dé el Señor lo único que realmente importa para el ser humano a la luz de Mateo capítulo 10, verso 28. No temas el que puede matar el cuerpo, sino que el que mata
el alma. Él quería sentir paz en el corazón, volver a establecer esa relación íntima con el Señor, porque en eso se circunscribe. Ese es el extracto de tener paz, tenerlo a Él. Esa es sin duda alguna la razón por la cual el Señor, en primera instancia, en vez de decirle, oye, toma tus cosas y levántate, lo primero que llega es a suplir la mayor necesidad que tenía aquel individuo. Es exactamente la mayor necesidad que tienes tú y que tengo yo y que tiene el mundo entero, de que Él inunde nuestro corazón, de establecer una relación íntima con el Señor. Así que tus pecados te son perdonados. Y el relato nos muestra cuál es la visión que tienen los dirigentes de la iglesia de aquella época, el movimiento farisaico, que aunque son muy doctos del conocimiento bíblico, son ignorantes de una experiencia personal con el Señor. Y lejos de fijarse en el beneficio espiritual de aquel que finalmente ha pasado de ser de una alma inscrito en el libro de la muerte a una alma inscrito en el libro de la vida, porque acepta al Señor como su Salvador personal, se fijan simplemente en la posición del expositor y tratan de denigrarlo. ¿Cómo es posible que éste pretenda perdonar los pecados, algo que le corresponde solamente a Dios? Pero es que no lograron identificar que Él era Dios. El segundo ejemplo que me llama la atención del estudio de esta semana para los fines que estamos persiguiendo es la que se encuentra registrado en Marcos capítulo 2, versos 15 y 16, el de Leví. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, el recaudador de impuestos, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Aquí hay un punto también interesante a ver. En primer lugar, Jesús pasa a la parte de Leví y le dice, oye, sígueme. Pero esto no fue exclusivo. Este llamado no fue específicamente solo para Leví. Es el llamado que tú has escuchado, el que yo he escuchado, el que escucharon los fariseos, el que escucharon los escribas, el que está escuchando toda alma viviente en este mundo. Sígueme, sigamos detrás del Señor, lo que implica en otras palabras, oye, ven aquí conmigo, acéptame, tener una relación íntima, que nos conozcamos. Yo quiero establecer una vida dentro de ti. Pero Leví, a diferencia de la mayoría, lo que hizo fue simplemente aceptar la invitación. Había una necesidad muy de fondo, muy interna, que él tenía, que pocos seguramente conocían, pero la tenía él y la conocía el Señor. Ahora, el punto también interesante es que todos aquellos que deciden establecer una relación íntima con el Señor son los que están cenando con Él. La observación exteriorizada del movimiento farisaico es aquella que simplemente está diciendo, ¿quiénes son los que están cenando con Él? Son fulano, sotano, mengano. Ellos son pecadores, son estos, son aquellos. Y tratan una vez más de calificar si son idóneos o no aquellos que están cenando con el Señor. Y no se dan cuenta de que el Señor vino a buscar precisamente a lo que es rechazado por el mundo, a los que la sociedad ya no quiere, a ti y a mí, a lo más vil, a los pecadores, a los que tienen una enorme necesidad de Él. Qué interesante. Si tú me sigues en la reflexión que quiero compartirte en esta oportunidad, te darás cuenta qué enorme privilegio el de los publicanos, el de los pecadores, el de todos aquellos que estaban, el de las prostitutas que estaban cenando con el Señor. ¿Por qué? Porque estaban cenando con el Señor, porque estaban estableciendo una relación íntima con Jesús. En cambio, los doctos de la ley, los llamados a ser dirigentes de la iglesia en esa época, ellos eran los que no estaban teniendo una relación íntima con el Señor. Eran los que no estaban cenando con Él. Y debieron de haber sido los más cercanos, los primeros en sentarse en las sillas más cercanas a esa mesa para cenar con el Señor, independientemente de quién es el que está a tu lado, simplemente recordando que los huesos todos son del mismo color en el cementerio. Apreciados amigos y hermanos, la palabra de Dios dice entonces, regresamos a Mateo capítulo 10, verso 34, que es el texto que nos tomaba como inicio de la reflexión en esta oportunidad.
Mateo capítulo 10, verso 34. Y dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Aquí es importante que aclaremos un contexto que hemos estado estudiando desde muchas semanas atrás. Los dos grupos que están registrados en el capítulo 13 de Apocalipsis, los moradores de la tierra y los moradores del cielo, toman nota que el texto dice que la controversia que viene a sembrar el testimonio de Jesús, no porque venga Él a pelear con ellos, sino porque viene a presentar el camino y la verdad, que simplemente lo que hace es delatar la vida inmunda de los de la tierra, de los moradores de la tierra. Tú te sientes señalado, te sientes que estás en problemas, te sientes que están alterando la paz que tú tienes para este mundo. Preocúpate entonces, porque no somos parte de este mundo, o no hemos sido llamados a estar en armonía con este mundo. Debemos estar en armonía con aquellos que son los moradores del cielo, hacia donde nuestra casa está, donde nuestra morada fue preparada. Tú y yo, al seguir a Jesús, somos eminentemente controversiales para este mundo. Y esto se refleja incluso a nivel familiar. Algunas veces en donde los hijos o los padres están siguiendo caminos que están totalmente fuera de allá de la ruta que es seguir a Jesús. Si Jesús no es el primer lugar, incluso el que no abandonare padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. A eso se refiere el Señor. Él es controversial para aquel que no quiere aceptar vivir en la luz. Sobre todo nuestra relación con Dios debe estar sobre cualquier cosa. Que no haya absolutamente nada que nos separe del Señor. Y esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice en Marcos, en el capítulo 3 y el verso 35, una declaración del Señor Jesús. Marcos capítulo 3, verso 35. Y dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Apreciados amigos y hermanos, hago un llamado con mucho amor y respeto en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de aquel que debe ser el mínimo, el común denominador de unidad de nuestra iglesia, a que fijemos nuestros ojos en Cristo para que crezcamos espiritualmente hacia la luz, hacia la verdad, hacia el camino de la eternidad, hacia nuestra morada que está en el reino de los cielos. Si existe controversia en una junta, en una reunión, en la iglesia misma, es porque simple y sencillamente hay dos espíritus y uno de ellos está en la oscuridad. Aquel que se dedica únicamente a denigrar al expositor, aquel que se siente señalado porque no vamos hacia fondo al estudio de la verdad. Creces espiritualmente, alabado sea el nombre del Señor. Y precisamente, volviendo a casa, hacia el rumbo hacia donde el Señor nos lleva, porque este mundo no puede ser nuestro hogar, es en casa precisamente, en donde estaremos todos haciendo su voluntad, un mismo espíritu, un solo Señor, una sola verdad, afianzada en el ejemplo y el testimonio de aquel que es perfecto, el Hijo de Dios, y que vino con un amor inmensurable a rescatarte a mí y a ti, a rescatarnos de la oscuridad. Cierra tus ojos entonces a las dificultades de este mundo. Mantente callado ante los señalamientos personales y recuerda, en el nombre del Señor, somos controversiales para este mundo, pero somos unidad para el universo.